Gloria a Dios. Hace unas semanas comencé otra serie acerca del tabernáculo de David, la reconstrucción y restauración de el tabernáculo de David. Por supuesto, muchos de ustedes que me han seguido en mis enseñanzas en YouTube y demás saben que es un énfasis muy grande en mi llamado y ministerio en estos últimos días. Es la reedificación del tabernáculo de David. Es el tabernáculo que la palabra de Dios promete que en los últimos días será restaurado. Y así que tiene una importancia tremenda en este día de tiempos finales y el día de restauración. Y no pude llegar a este estudio bíblico anoche para continuar esta serie, así que voy a continuar hoy y trataremos de mantenerles al tanto mientras avanzamos en esta serie. Hay tanto que estudiar en todo esto, así que, pero hoy sentí la necesidad de continuar sobre este tema y continuar alimentándoles a ustedes que están interesados en seguir esto. Así que el tabernáculo de David, un estudio increíble en la palabra de Dios, una cosa asombrosa que Dios quiere ver restaurada y reconstruida en estos tiempos finales, y hay una razón para ello. No vemos que el tabernáculo de Moisés haya sido prometido ser reedificado, el templo de Salomón en este día presente y tiempo y temporada en que nuestro templo sea reedificado. Pero el tabernáculo de David, Dios dijo que sería restaurado en los tiempos finales. El tabernáculo de David, sin embargo, no fue el resultado final de la visión de David, fue un preludio, fue un puente, fue una fase en el tiempo, es un periodo de 40 años entre dos órdenes. Primero estaba el tabernáculo de Moisés, que todavía estaba en operación, y después de eso estaba el templo de Salomón, el cual habla del milenio y del tiempo de paz y de los hijos de Dios, y del tiempo del reino y el reino de Dios viniendo, y Dios llevando a cabo su propósito original en la tierra como fue en el principio en el Edén. Así que el final, el resultado final sobre todo es el Edén, es regresar al Edén, regresar al principio, al origen, al propósito original de Dios. Pero en medio de todo esto estuvo el tabernáculo de David, un puente, un preludio, un predecesor, por así decirlo, en cuanto a lo que iba a venir en cuanto al cumplimiento de Dios. Así que es un paso importante para que nosotros aprendamos si es que vamos a tener, de hecho, este descanso, esta temporada milenial establecida en nuestra propia vida, aparte del reino que va a venir literalmente sobre la tierra en el milenio. Me estoy refiriendo a esto básicamente acerca de tu experiencia y mi experiencia como pueblo de Dios y cómo nosotros debemos tener este milenio, debemos entrar en este descanso. Y voy a estar enseñando más acerca de esto el próximo domingo, mientras continuemos en las lecciones acerca del templo de Ezequiel, el templo milenial. Así que antes de que eso tome lugar y ocurra en tu vida, debe haber esta reedificación de este tabernáculo de David, ese puente, por así decirlo, que te lleva de una experiencia a otra experiencia con Dios. Nos trae de un tipo, si quieren decirlo así, de relación que nunca cesa, siempre existe. Es el amor con el esposo y la esposa, el cual es enfatizado en este tabernáculo de David, y esto nos trae a este tiempo y relación con el Padre Celestial. Como saben ustedes, Dios llamó a Salomón su hijo, que sería un padre para él. Es una gran demostración, es un cuadro tremendo de la relación de padre-hijo. Pero como sea, no vamos a entrar en eso ahorita. Ahorita quiero hablar de qué es lo que trajo a hacer este tabernáculo. Y quiero hablar del voto que David hizo, que cambió todo. El voto de David que Dios le hizo a Dios cambió la historia, cambió todo para Israel y cambia todo para nosotros. Y todo fue edificado
sobre un voto. ¿Qué es un voto? La palabra voto en hebreo es nadar y significa hacer una promesa, hacer o dar algo a Dios, hacer una promesa, hacer un compromiso de hacer o de dar algo a Dios. Significa prometer, hacer o llevar a cabo un rol o un llamamiento o la causa de una acción. Esto es lo que es un voto. Dios es muy particular acerca de los votos en la palabra de Dios. Quiero leer una escritura para ustedes que se encuentra en el libro de Eclesiastés. Para aquellos que me están siguiendo, pueden ir a sus Biblias y buscar el capítulo 5. Los votos son tomados muy en serio por el Señor. David, de hecho, habló de 6 veces a través de los salmos en donde él está hablando acerca de mantener sus votos y animando al pueblo de Dios a mantener sus votos, a guardar sus promesas a Dios. Un voto es tomado extremadamente serio por Dios mismo. Él no simplemente dice, bueno, ahora voy a hacer otra promesa, otro voto. No, Él registra sus promesas, registra nuestras promesas y nuestros votos. Me pregunto, ¿cuántos votos tú y yo le hemos hecho al Señor a través del curso de nuestro caminar con Dios? Promesas y votos que no hemos mantenido. Es un asunto serio hacer una promesa y no cumplirlo. Estoy en Eclesiastés capítulo 5 y voy a leer el 4 y el 5. Cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en pagarla, porque no se agrada de los insensatos. A Dios no le gustan los insensatos. Paga lo que prometieres. Mejor es que no prometas que no que prometas y no pagues. Uy. Hay unas palabras muy serias habladas ahí. Es mejor no hacer ninguna promesa o persuasión, ningún compromiso, ningún rol para hacer o cumplir el propósito de Dios en tu vida. Es mejor que no lo hagas para nada a que lo hagas y no lo cumplas. Yo soy culpable y estoy seguro de que muchos de nosotros o muchos de los que están escuchando mi voz son culpables de hacer votos y prometer, oh Señor, voy a hacer en un tiempo de inspiración o de unción sobre nosotros y te sientes emocional en el espíritu, pero cuando nos comprometemos a hacer algo por Dios y sin embargo lo dejamos pasar y no nos agarramos de aquello que Dios ha tomado en su seno como diciendo, esta es una promesa que tú tienes que cumplir. Es mejor no hacer o no haber hecho esa promesa. David no era alguien que hiciera eso. Él hacía un compromiso y un voto, y el voto que él hacía delante de Dios era construido en una carga, era construido en algo que él reconocía y vio como un problema en la tierra. Y él le hizo una promesa a Dios de que él iba a hacer algo, y a través del cumplimiento de esa promesa, el tabernáculo de David fue levantado y eventualmente el templo de Salomón llegó a ser ese rostro milenial, ese tiempo de descanso. Salomón, el Hijo de Dios, vino y esta temporada de la paz de Dios fue establecida entre los hombres. Este es nuestro destino, este es nuestro propósito, es entrar a esta fase de milenio en nuestras vidas, en donde el pueblo de Dios entra en el descanso de Dios. Síganme el próximo domingo porque es de lo que voy a estar enseñando. Voy a enseñar un poquito más de eso. En los salmos tenemos 15 salmos de grados o graduales. Hay 15 salmos graduales. Déjenme ver, creo que empiezan en el capítulo 125. No, empiezan
en el Salmo 120, los salmos graduales, y terminan en el Salmo 134. 15 salmos graduales. Y esta palabra graduales, un salmo gradual, significa una jornada. Quiero que se agarren de esto, porque esto es poderoso. Salmos graduales, una jornada hacia un lugar más alto. Significa una progresión o un mover hacia adelante. Significa una escalera que sube y sube. Subir más arriba. Estos cánticos graduales nos muestran una jornada tremenda de progreso en nuestro caminar y en nuestra relación con Dios. Y como dije, empiezan en el Salmo 120, en donde David está hablando de su angustia. Empieza diciendo, en mi angustia, cuando estoy abajo, en mi tiempo de neblina, en mi tiempo de preocupación, de ansiedad, en un tiempo de angustia, invoqué a Jehová y Él me oyó. Y en el verso 2 dice, libra mi alma. Así que estos cánticos graduales empiezan con David expresando su necesidad de liberación. Santos de Dios, escúchenme. Aquí es donde nos encontramos. Estamos en esta fase de clamar a Dios por liberación. La liberación de ese fortín que está en el núcleo central de nuestro ser. Este fortín de Sión que está dentro de nosotros, donde el hombre fuerte es dueño del palacio, pero más fuerte que él debe venir uno. Su nombre es Jesús, el Rey de Gloria, el Rey de Reyes, que va a mandar que las puertas sean levantadas para que él pueda entrar y ser el hombre más fuerte de la casa y pueda establecer el reino de Dios en este fortín de nuestro ser. Pero se necesita liberación. Jesús dijo, si yo vengo con el dedo de Dios trayendo liberación, entonces el reino de Dios ha venido a ustedes. Este es mi clamor. Este es mi más profunda suplicación delante de Dios. Esto es lo que trato de compartir y enseñarles a ustedes, pueblo de Dios, alrededor del mundo. Debemos tener esta liberación. No podemos seguir viviendo nuestra religión ni haciendo nuestros programas ni jugando a la iglesia. Podemos hacer todo esto, pero si no viene la liberación, entonces solo estamos haciendo eso, jugando a la iglesia. No estamos cumpliendo el propósito, ni estamos cumpliendo el llamado. Gloria a Dios. Alguien escuche mi voz hoy. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que estos salmos graduales empiezan con eso. Los cánticos de graduación, de progresión, de continuar adelante hacia un lugar más alto. En esta jornada termina en el Salmo 134, donde David dice, mirad, bendecid a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Hemos llegado. Ven a la casa, llegamos a la habitación, han llegado aquí, ha habido una liberación y han llegado al lugar de la casa del Señor. Alzad vuestras manos en el santuario y bendecid a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Ese es el fin de los cantos graduales en esta progresión. Así que es una jornada por un clamor de liberación que termina al pararse en el santuario, la habitación de Dios, y levantando nuestras manos en entrega, en adoración, en alabanza, en amor, en gozo por la liberación y por el Señor que hizo el cielo y la tierra, bendiciéndonos desde Sión. Así que esos son los cánticos graduales, los 15. Pero el 13º cántico gradual, del 1 al final, esto es lo que David dice. Y aquí es donde encontramos el voto de David. El voto que cambió todo. El voto que cambió la historia. El voto
que sacudió todo. Fue radical. Lo que Dios hizo por Dios fue radical. Como nadie antes que él o desde él, David estableció un nuevo orden bajo la voluntad de Dios. Dios dijo en Hechos, está registrado que dijo: he encontrado a David, un hombre conforme a mi propio corazón, el cual va a cumplir toda mi voluntad. Este fue el anhelo de David, ver la voluntad de Dios y propósito de Dios llevado a cabo. No su voluntad, no su propio deseo, pero la voluntad de su Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que en el Salmo 132 dice: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. ¿Qué está haciendo él en esta aflicción? Esta palabra aflicción significa privación. Algo o alguien mirando hacia abajo sobre. Eso es cuando otros miran hacia abajo sobre ti. Si estás caminando por Dios, vas a ver a gente cómo te ve desde arriba. Significa estar golpeando, significa persecución, ser humillado, sobajado, ser herido y humildad. Esto es lo que esta palabra aflicción significa. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, como él juró. Es decir, por causa de que él juró y por causa de que él hizo un voto a Dios, eso lo trajo a un tiempo y temporada de aflicción. Santos de Dios, escúchenme. Si planean llevar a cabo el propósito de Dios en este día y en este tiempo y en esta temporada, para tu vida personal y también para aquellos que están en la comunidad de tu iglesia, tu familia espiritual que está caminando contigo en destino y propósito, va a haber aflicción, va a haber golpes, va a haber persecución, va a haber oposiciones, va a haber escarnecedores, va a haber aquellos que se levantan contra ti, va a haber aquellos que te rechazan, te empujan, te odian, lo que sea. Todo esto, aflicción, va a ocurrir. Es una promesa de Dios que la persecución viene a todos aquellos que viven en santidad en Cristo Jesús. Así que va a ocurrir, pero David dice: recuérdame en esta aflicción. Y como él, David, juró a Jehová. Esa palabra jurar, Jehová, ya enseñé sobre eso en tiempos pasados. Hablamos un poquito en el Summit de México. Esta es la palabra Jehová. Jurar 7 veces, hacer un juramento, una promesa. David hizo el mismo tipo de promesa. Él juró el mismo tipo de juramento que Dios juramentó sobre ti y mí en la eternidad pasada, cuando puso su nombre sobre ti y te llamó y te ordenó y se propuso o te propuso para el cumplimiento de su propósito, para el tiempo y para la eternidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que Él hizo. No voy a hablar más de eso porque son lecciones que ya están ahí. Pueden regresar y buscarlas. Jurar, hacer una declaración, hacer un juramento. Que juró Él a Jehová, prometió al fuerte de Jacob, siendo Jacob el padre de las 12 tribus de Israel. Él hizo un voto o votó un voto, hizo una promesa de hacer o de dar algo a Dios. Pero ¿cuál fue este voto? ¿Cuál fue este voto que cambió todo? Cambió todo para Judá, cambió todo para Israel, cambió todo para el pueblo de Dios. Y está cambiando cosas para nosotros hoy. Hemos estado bajo un orden en particular, por así decirlo, pero estamos en esta temporada del puente en donde estamos siendo llevados de una experiencia a otra experiencia, de una relación a otra relación, y los salmos graduales, por así decirlo, subiendo más alto en nuestra jornada, progresando, moviéndonos hacia adelante. No hay tal cosa como detenerse, no hay tal cosa en esta generación en donde dices: lo tengo todo, lo he recibido todo, lo he escuchado todo, no hay dónde más ir. Eso no es verdad. Mientras haya tiempo, mientras vivamos en el tiempo, hay más para ser escuchado, hay más jornada delante nuestro. Dios es eterno, su palabra es eterna.
se está desenvolviendo continuamente, como en la eternidad futura, que Dios va a seguir desplegándose y revelándose a sí mismo. Esta es la naturaleza de su nombre. Él es un revelador. No hay fin a la infinidad de Dios. Tenemos que verlo en la eternidad, pero mientras tenemos que buscar el ahora, mientras progresamos y continuamos hacia adelante en esta jornada. Santos de Dios, escuchen mi voz hoy. Necesitamos continuar adelante. No podemos quedarnos atorados en donde estamos, o de donde venimos, o lo que hemos escuchado, o lo que hemos hecho, y girar en círculos y decir, así es, fue una experiencia maravillosa, un tiempo maravilloso, fue poderoso, quiero ese poder otra vez. No, está bueno y debemos edificar sobre eso, debemos abrazarlo y agarrarnos a la verdad que Dios nos ha dado, pero no con el fin de que nos ate, sino con el fin de edificar sobre eso y continuar hacia adelante en progresión mientras subimos en esta escalera a alturas mayores de gloria y mayores experiencias con Dios y a una unión más grande y comunión con Dios a través de este puente, por así decirlo, cruzando este puente del tabernáculo o llamado tabernáculo de David. Bueno, voy a hablar más de eso cuando continuemos. No me quiero salir aquí de track y adelantarme. Estoy muy emocionado. Bendito sea el nombre del Señor. Y continúa y hace su voto y dice, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. Básicamente está diciendo, no voy a tomar un descanso, no me voy a detener, no voy a ceder, no voy a rendirme, no voy a dejar ir, no voy a descansar, no voy a cesar, no voy a descansar, no me voy a tumbar, no me voy a detener. En mi cama. Dice, no daré sueño a mis ojos, no me adormeceré, no me voy a dormir en mi caminar con Dios, en mi relación con Dios, en cuanto a este voto que estoy haciendo delante del Señor. No voy a detenerme. Verán, el problema que yo veo ciertamente en nuestra familia espiritual llamada Iglesia Siete Pilares, el problema que veo y universalmente entre el pueblo de Dios es que la gente se está durmiendo. Creemos que estamos despiertos porque sabemos algo. Creemos, pero no es así. Hay tanto adormecimiento en el campo, en el campamento. Y lo sé por lo que escucho que está diciendo la gente, por lo que escucho de cómo están viviendo, o lo que escucho de lo que están haciendo, lo que la gente pone en sus... En público, en línea. Es asombroso cómo la gente se expone por todas las cosas que suben ahí de ellos, sus fotos, sus comentarios, sus conexiones. Verán, y créanme, yo no ando ahí buscando eso, pero estás conectado a cosas en Facebook y en Instagram y todo eso porque la gente que te sigue y la gente que está contigo y salen cosas y dices, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿De veras? ¿Ese es uno de nuestros ministros? ¿Se comporta así? ¿Se ve así? ¿Habla así? ¿O está promoviendo algo así? Este es uno de nuestros santos viviendo de esta manera. Simplemente no tiene sentido. Y entonces me veo más consciente y puedo ver más que hay todo este adormecimiento en nuestra vida espiritual. Y David dice, no me voy a dormir, no voy a adormecerme, no voy a dar sueño a mis ojos, ni a mis párpados daré adormecimiento. Y continúa en el verso 5 y dice, ¿hasta qué? Oh, esa palabra, o esas palabras, ¿hasta qué? ¿Cuál es tu hasta qué? Es una palabra poderosa. Hasta qué tiene que ver con señalar aquello que es alcanzado. Hasta qué es llenar con el prospecto de destino, con el prospecto de que algo se lleve a cabo o de que algo sea logrado. Hasta que no lo voy a dejar ir, no voy a renunciar,
no voy a descansar, no me voy a acostar, no dormiré, ni quedaré adormecido en mi espíritu hasta que alcance el punto de mi destino, hasta que alcance el punto del cumplimiento de mi voto delante de Dios. Un voto el cual era el propósito de Dios para que David llevara a cabo. Él va a cumplir toda mi voluntad, dijo Dios en cuanto a David. ¿Hasta qué? Piensa en ello por un momento. ¿Cuál es tu hasta qué? ¿Qué te mantiene moviéndote? ¿Qué mantiene tus ruedas girando? ¿Cuál es tu hasta qué? ¿Es algo que tenga que ver con tu ministerio? ¿Es algo que tiene que ver con tu familia? ¿O es algo que tiene que ver con algo que tú quieres lograr en la iglesia? ¿O tiene algo que ver con una vez que realice este programa? ¿Hasta qué? ¿Cuál es tu hasta qué? ¿Es tu hasta qué? ¿Hasta que vea la voluntad de Dios cumplida? ¿O hasta que vea esta promesa cumplida? ¿Hasta que haya una habitación para Dios? ¿Hasta que Dios haya escuchado mi clamor de liberación y yo esté parado en el santuario levantando mis manos? Dice, aquellos que están de noche, estamos en una noche, en una temporada de noche espiritual, y vamos a estar hasta que venga Jesús. El reloj está por dar la medianoche. Jesús viene pronto. Y aquellos que están parados de noche en la casa del Señor, este es el último cántico gradual, el número 15, parándose de noche en la casa del Señor y siendo bendecidos por Dios, el que creó el cielo y la tierra, bendiciéndonos desde Sión, porque ahí es donde estamos parados en el santuario. Me encanta, me encanta. Hasta que, este es el hasta que de David. Hasta que haya lugar para Jehová, moradas para el fuerte de Jacob. Otra vez, Jacob, el padre de las 12 tribus, hasta que encuentre morada de habitación. No está hablando del tabernáculo de David, está hablando del templo de Salomón. Está hablando del lugar permanente de residencia para el arca de Dios, para el trono de Dios, para la gloria de Dios, para el reino de Dios, siendo establecido en medio de Israel en los montes de Sión. De eso está hablando. Pero eso no tomó lugar o no podía tomar lugar sin el tabernáculo de David. El arca estaba en el exilio, estaba en la casa de Abinadab. Y escuchen, y esto es lo que rompe mi corazón. Rompe mi corazón porque aquí es donde nos encontramos. Y esto es lo que tan pocas personas, al menos lo que yo puedo decir, está viendo y reconociendo y sintiendo toda esta cosa hoy. Continúa y dice, he aquí, en Efrata oímos de ella. ¿Oímos de qué? Acaba de hablar de encontrar un lugar para el Señor, una habitación para el Dios de Jacob. Él estaba muy consciente de que el arca no estaba en medio de Israel. Estaba muy consciente de que la gloria no estaba entre ellos. Estaba allá en las colinas, en la casa de alguien llamado Abinadab, un levita que servía al arca de Dios. Era un siervo. Dios bendijo su casa mientras él bendecía el nombre del Señor, pero no estaba en Israel. El reino no estaba establecido entre el pueblo. La única cosa que estaba ahí era Saúl y su reino, el reino de la carne. Un rey que ni siquiera buscó la mente de Dios para el arca, ni siquiera se preocupó, no habló de ella, no pensó en ella, nada. Pero David lo hizo. Era un joven y dijo, he aquí en Efrata oímos de ella. Efrata tiene que ver con Betlehem. Belén de Efratá. Esto es Betlehem. Aquí fue donde David nació y fue criado.
Y al haber sido criado en Efrata, en Betlehem o en Belén, escuchó las historias. Dice, hemos escuchado en Efrata, cuando estaba en Belén y ahí tocando, y entre las ovejas de mi padre oí las historias del arca. Escuché de cómo fue tomada cautiva por los filisteos y enviada de regreso, y ahora está por ahí en algún lugar en las colinas, en la casa de alguien llamado Abinadab. Él había escuchado estas historias. He aquí, yo he escuchado de ella. Santos, ¿han escuchado ustedes que el arca de Dios falta? Que el arca de Dios se ha perdido, que no está en medio de la iglesia de hoy. La presencia, gloria de Dios, falta en medio nuestro. Hay un problema. Hay un vacío. ¿Han escuchado? David escuchó de esto mientras crecía. Dice, he escuchado que algo falta. ¿De qué se trata esta arca? ¿Nos falta algo? David está pensando, ¿dónde está? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué fue tomada? ¿Por qué no la tenemos? ¿Por qué no está en medio nuestro? ¿Por qué el trono de Dios no está entre nosotros? ¿Por qué no ha sido establecido aquí? Y aquí es donde hizo David un voto, porque escuchó esta historia del arca de Dios yéndose y perdiéndose, estando ahí afuera, en un lugar a donde no pertenece, que no tenía su lugar en la casa en medio del pueblo de Dios. Y dice, escuchamos de ello. Discúlpenme por ponerme tan emocional con esto, pero esta es mi pasión, esta es mi visión, que tengamos esta experiencia de David y cantemos los salmos graduales. Libérame, libérame. Tráeme a pararme en la noche en tu casa, una casa a la que he jurado edificar a tu nombre, porque sé que está en cautividad, sé que se ha perdido, sé que yo estoy en cautividad, sé que tengo un rey babilónico reinando y gobernando un espíritu anticristo en medio de mi ser que rechaza y aleja todo lo que tiene que ver con Dios y que se llama Dios y que es pío, todo aquello que es adorado por causa de su nombre. Bendito sea el Señor. Lo dice, escuchamos de ella en Efrata, hallámosla en los campos del bosque. Escuchamos de ella y luego la localizamos donde estaba, en la casa de Abinadab, donde el arca estuvo guardada casi 70 años. Esa estaba en Kiriat Jeraim, y eso significa la ciudad del bosque. Y es lo que está diciendo David. La encontramos en los campos del bosque. En los campos del bosque, en Kiriat Jeraim. Aquí es donde supimos que se encontraba el arca de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Entraremos en sus tiendas, encorvarnos hemos al estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, a tu reposo, tú y el arca de tu fortaleza. En otras palabras, ya pagué un voto, voy a guardar mi voto, voy a restaurar un lugar de habitación para el arca de Dios, la presencia de Dios, para el reino de Dios, para que el reino de Dios venga. Voy a hacer esto. Bendito sea el nombre de Jesús. Voy a disponer este lugar de adoración delante del Señor. No voy a descansar, no me voy a detener hasta que esté hecho. Este voto de David fue un voto que él mantuvo. No lo dejó ir, no permitió que viniera el sueño y le robara
Santos, escúchenme, por favor. Necesitamos un sacudimiento, un terremoto, una experiencia de despertar con el Dios viviente en esta generación, que nos despierte de nuestro adormecimiento, que nos despierte de nuestro sueño. O simplemente esperemos que alguien más lo haga, que alguien traiga la gloria y tal vez me suba. ¿Qué es lo que está mal contigo? ¿Qué te pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no mantenemos nuestros votos delante de Dios? Le hemos dicho a Dios, Señor, yo nunca voy a hacer eso otra vez, nunca voy a ver eso otra vez, nunca voy a ir otra vez, nunca voy a tocar eso otra vez, no voy a decir eso otra vez, voy a hacer esto, voy a ser fiel a tu casa, voy a ser fiel en la oración, voy a ser fiel a tu palabra. ¿Cuántos votos hemos hecho que todos son bloques y piedras de escalón para el cumplimiento y el levantamiento de una habitación para el Dios de Jacob? Y sin embargo no los mantenemos. Es como las resoluciones del Año Nuevo. El 99.9% de las resoluciones de Año Nuevo se mantienen por unos días y terminan. Simplemente las olvidamos. Solo buenas intenciones. Pero el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Las buenas intenciones no son suficientes. Necesitamos mantener lo que hemos prometido. Pero para poder guardarlas necesitamos hacer la promesa delante de Dios primero. Decirle, voy a pararme por esto, voy a bendecirte con esto, voy a ser uno que se para en la brecha y pone los puentes para la gloria de Dios. Voy a ser uno que proclama, voy a ser un adorador, voy a ser uno que paga el precio. Si el precio es aflicción, entonces voy a pagar ese precio por causa de ver una habitación levantada para el Señor Dios Todopoderoso en esta generación entre su pueblo y este tiempo de preludio, de puente, cerrando la brecha entre una experiencia y otra al final de esa jornada en donde podamos entrar a este lugar y tiempo de descanso. El tabernáculo de David se trata de una estructura de adoración. No estoy hablando de cantar una canción, se los he dicho 1000 veces. No se trata de cantar una canción bonita o un buen coro de adoración. La adoración se trata de entrega, de rendirse, de honrar al Rey. Se trata de caer a los pies del Rey. Venga tu reino, tu voluntad sea hecha. El reino no puede venir sin su voluntad siendo cumplida. Las dos van juntas. Y no podemos tener la experiencia del reino sin postrarnos, sin adorar, sin bajar delante de Dios. No podemos simplemente regresar y decir, bueno, si queremos ser así otra vez, queremos regresar a esto, quiero sentir esto otra vez, quiero esta experiencia otra vez. No funciona así. No, nunca vemos que Dios nos diga que regresemos y viajemos de regreso, en el sentido de regresar a algo que está allá atrás. Sí, siempre recordamos, siempre nos agarramos pero necesitamos cantar los cánticos graduales de progresión, de ir más arriba en nuestra jornada, de subir por la escalera a una experiencia más grande, empezando con el clamor de liberación y terminando con pararnos en el santuario, el cumplimiento del propósito en donde el reino de Dios viene y su arca y su trono es establecido en nuestras vidas. Este es nuestro llamado. David cambió la historia con un voto que él mantuvo. Tú y yo podemos también cambiar la historia con un voto. Las persuasiones o convicciones que mantenemos delante de Dios. Y estoy mirando y decir, bueno, tal vez debemos hacer eso. No estoy diciendo que Dios no quiera cambiar esto en tu vida. Es exactamente lo que estoy diciendo. Dios quiere traer un cambio. Necesita haber un cambio. Enseñé una lección hace unas semanas acerca de adaptarse a un nuevo ambiente. Imaginen cómo Israel tuvo que adaptarse
a un ambiente absolutamente diferente. Cuando David trajo el arca de la casa de Abinadab en Sión y la puso en una tienda que hizo, en donde todos los cantores y los miles de instrumentos, 4,000 instrumentos, y rodeando el arca de Dios 24 horas, los 7 días, los 365 días del año, solo adoración, cantando santo, santo. Si hablamos de adaptarse a un cambio de ambiente, la gente no estaba acostumbrada a eso para nada. Era una cosa nueva totalmente que nunca habían visto ni escuchado de ella antes. Dios quiere hacer esta nueva cosa, pero también tenemos que mantener nuestros votos. Estamos comprometidos con nuestras convicciones, estamos comprometidos con el propósito de Dios y la promesa de Dios a pararnos para ser rectos y justos y santos y píos. Así que esa es mi lección para ustedes hoy. Si simplemente se unen con nosotros, o si se acaban de unir, escuchen desde el principio, porque es una palabra que todos necesitamos escuchar. Necesitamos progresar y necesitamos guardar y mantener nuestros votos a Dios. Los amo a todos, aprecio que se unan con nosotros. Espero que esta palabra les bendiga. Todavía estoy en las Islas Faro. Vamos a estar 2 semanas más antes de dirigirnos hacia los Estados Unidos y para asentarnos ahí. Los amo, oren por nosotros. Dios los bendiga.